las plazas encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos dolor y esperanza. Y aquí todos nos quedamos. Muy buenas tardes, amigos. Hoy, martes 4 de agosto, iniciamos el mes aniversario de Bolivia con nuestro programa Blanco Negro, Negro Blanco por Radio Magis. Quien les habla, Marcela Vela. Antes de iniciar el programa, voy a saludar a mis amigos Octavio, Mónica, Misa y Adolfo. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Marcelita? Un gusto saludarles a todos, reencontrarnos después de nuestro largo fin de semana de descanso, después de nuestra muy buena semana ignaciana y bueno, pues con todas las pilas cargadas para, bueno, seguir tocando temas que son parte de la coyuntura. Un saludo para todos. Mónica. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola queridos compañeros, bienvenidos al nuevo programa que tenemos el día de hoy. Muy feliz, con las pilas bien puestas para informarle y para transmitir todo lo que podemos a la gente que nos sigue. Un saludo para aquellos que están día a día con nosotros. Bienvenidos. Misa. ¿Cómo está, Marcelita? Muy buenas tardes a todos los panelistas, amigos. Bueno, pues feliz de empezar esta semana. Realmente el tema de hoy me tiene muy extasiado, muy feliz, así que a charlar, a hablar, a comentar y a criticar. Qué lindo. Adolfo. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes a toda Bolivia que nos siguen a través de todas las redes, a Radio Magis y su programa Negro Blanco, Blanco Negro, iniciando este nuevo mes de la patria. Esperemos nos traiga novedades, cambios y cosas buenas para nuestra Bolivia. Un saludo a todos ustedes, sean bienvenidos. Muy bien. Al ser nuestro primer programa del mes de agosto, pues hemos visto por conveniente tocar temas, obviamente relacionadas con la realidad del país, y qué mejor iniciar este programa con hablando sobre una de las instancias más importantes del país, como es la Central Obrera Boliviana, más conocida como la COP. Antes, voy a hablar un poco sobre la parte histórica, cómo fue fundada, en qué circunstancias, quiénes fueron los impulsores. La Central Obrera Boliviana fue creada en abril de 1952. Imagínense, 6 días después del triunfo revolucionario del 9 de abril de 1952. La COP, o Central Obrera Boliviana, nació como un movimiento proletario que representaba a la totalidad de trabajadores bolivianos, pues unificó a los sindicatos, entre ellos sectores laborales, como obreros, tanto campesinos, profesionales, trabajadores asalariados, también independientes del campo, de la ciudad, estudiantes, universitarios y amplios sectores populares. ¿Quién fue el impulsor de la COP, de la fundación de la COP? El señor Juan Lechín Oquendo. ¿Quién fue Juan Lechín Oquendo? Es importante conocer a este personaje porque tuvo mucha incidencia para la creación de la COP. Juan Lechín Oquendo fue un líder sindical y secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, de la COP. Él ejerció como subprefecto en Uncía y tuvo mucha relación con los trabajadores mineros. Él también fue vicepresidente entre 1964, ¿no? Y dirigió la insurrección del 9 de abril de 1952. Lechín Oquendo fue designado como ministro de Minas y Petróleo. Él
fue quien insistió constantemente en la reforma agraria, en la nacionalización de las minas, porque él conocía el trabajo de estas personas, cuáles fueron las condiciones en las que trabajaban, y vemos que ese personaje respaldó muchas reformas, ¿no? Fue quien trabajó también en Catavi como obrero, entonces conocía sobre la realidad de estos trabajadores. Y él fue elegido secretario ejecutivo de la COP, un cargo que desempeñó hasta 1987. Nunca se había visto, ¿no?, en esa época una participación tan directa entre las organizaciones sindicales y el gobierno. Incluso se llegó a señalar que era un cogobierno, pues a la cabeza del país se encontraba nada más y nada menos que Víctor Paz Estenssoro, y a la cabeza de la COP, Juan Lechín Oquendo como gran líder, ¿no? Se tomaron medidas decisivas para la economía del país, como ya les había señalado, la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal, imagínense el voto universal, la reforma educativa. La COP se encargaba de fiscalizar a través del control obrero la administración de Comibol, ¿no?, la Corporación Minera de Bolivia, y otras empresas estatales. Lo interesante es que son más de 60 entes las organizaciones afiliadas a la COP, como la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, comunidades interculturales, trabajadores municipales, la Confederación de Maestros tanto rurales como urbanos, trabajadores fabriles y otros, ¿no? Los secretarios ejecutivos, el principal fue Juan Lechín Oquendo, estuvo el señor Simón Reyes, Víctor López Arias, Felipe Machaca, Pedro Montes, Guido Mitma y el actual Juan Carlos Guarachi. Entonces, este es el contexto de la Central Obrera Boliviana en su fundación. Entonces vemos cómo se consolida, cómo nace, cómo participa a partir de 1952 con semejantes acciones, semejantes reivindicaciones sociales. Se ve una COP diferente a lo que ahora estamos viendo, pero es justamente lo que vamos a analizar hoy. Me gustaría que ustedes me den su punto de vista con relación a los inicios de la COP. ¿Qué opinan? Claro, justamente iniciábamos este programa con la canción de Sabia Nueva, ¿no?, de Los Mineros Volveremos, porque creo que son años de revolución. Ya lo decían sus líderes, el sindicalismo revolucionario aglutinado en lo que es la Central Obrera Boliviana es el sumus, o sea, la esencia misma de lo para qué fue fundada la Central Obrera Boliviana. Es aquel ente que debe luchar por los derechos, los beneficios y todo aquello que ayude a que se respete todas las reivindicaciones en favor de los trabajadores. Ya se veía con esa visión con don Juan Lechín Oquendo, con quien en programas anteriores habíamos tomado su figura y habíamos mencionado algunos momentos claves donde conversaba ahí con el doctor Víctor Paz Estenssoro y con presidentes que fueron posteriores a él, que era una cátedra, ¿no? Era una cátedra donde él explicaba y solicitaba estos derechos y beneficios que iban en favor de todo el conglomerado trabajador, y que poco a poco, durante todos estos años que tiene de creación la COP, ha ido aglutinando quizás a más sindicatos
que estaban afines a un partido y que yo creo que actualmente ha perdido ese norte. Pero viéndolo, como decía Marcela, en sus inicios, es eso, la unión de este sindicalismo revolucionario que ha marcado historia en nuestro país y que se puede ver, ¿no?, a través de videos, de documentales, donde la lucha de todos aquellos trabajadores mineros, gremiales, maestros, durante todos estos tiempos que se han visto a la cabeza de la COP, han sido pero épicas y que han logrado alcanzar quizás mayores cosas antes que lo que se están pudiendo alcanzar actualmente. Yo creo que fue, como decía Adolfito, fue algo necesario en los años 50, después de la revolución. Fue algo necesario que se tenía que hacer ya. Y ahí estuvo para la historia el señor Juan Lechín Oquendo, también participó el doctor Paz. Pero entregaron algo, hicieron algo muy grande y muy necesario en bien y en pro de los trabajadores obreros del país, que hasta ahora, hasta este momento, muchos siguen afectados, no tienen los derechos, no tienen quizás herramientas de trabajo necesarias. Hemos visto que cuando vas a las minas o vas a lugares alejados no tienen todavía las herramientas adecuadas para poder trabajar bien. Pero se empezó a dar pasos agigantados con el liderazgo de Juan Lechín Oquendo. Y me gustó mucho lo que dice Adolfo, y lo preciso bien, que del bien común de trabajar en pro de los trabajadores para darles mejores condiciones de trabajo, darles más herramientas, darle mejor salario o muchas cosas más a través de estos años, y fueron por movilizaciones sociales, fueron por bloqueos, marchas, huelgas de hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Desde hace como, digamos, 15 a 20 años, eso fue bajando a ya intereses más partidistas que más por el bien de los trabajadores en general. Marcelita acaba de decir todos los sindicatos, digamos, que están afiliados a la COP, pero de la gran mayoría, de los más de 70 sindicatos afiliados a la COP, ¿cuántos ahora realmente manejan y están en esa rosca de liderazgo en la Central Obrera Boliviana? Habría que investigar. Porque desde hace ya algunos años solo se han beneficiado pocos y la gran mayoría siguen en malas condiciones de trabajo. Y es lo que hoy vamos a hablar, hoy vamos a opinar y hoy vamos a descubrir qué cositas de cómo fue, creo que, yéndose hacia abajo, la Central Obrera Boliviana, y por qué están afiliados solo a un partido político, de lo que se ve. Yo creo que el tema de la COP, primero hay que manejarlo siempre con pinzas, ¿no? Primero, por un lado, el tema de las reivindicaciones, ¿no?, de la clase obrera. Y luego, por otro lado, igual hay que abordar, y vamos a tratar de tocar el tema igual en este programa, hay que también mirar el tema del sistema económico que impera en un determinado país, es decir, la funcionalidad de la Central Obrera Boliviana. Porque si bien la Central Obrera Boliviana nos genera, la historia por lo menos de la Central Obrera nos genera muchas mociones y bastante entusiasmo y la lucha y las reivindicaciones, también uno tiene que ser crítico con la creación y el funcionamiento de la Central Obrera, que responde a un análisis de sistemas económicos, a un análisis de economía política, a un análisis de la pertinencia de una institución en el manejo económico y financiero de un país. Entonces, bueno, esta es mi primera, o lo primero que quiero, así a modo de introducción, ¿no?, dejar en claro las dos cosas, el entusiasmo que nos genera y realmente la utilidad, pero está en función a estudiar y analizar temas de economía política, porque cuando uno, y voy a procurar más adelante que toquemos estos puntos, pero cuando uno mira dentro de la ciencia de la economía política, entonces tienes pros y contras para la Central Obrera Boliviana, es decir, más allá de las luchas, más allá del entusiasmo y más allá de todo, entonces uno, un poquito más objetivamente, inclusive a la propia historia de la Central Obrera, que es tan rica, sin lugar a dudas,
pero también uno puede ponerle ciertas cruces y muchos reproches también. Y sin lugar a duda, eso se va a reflejar en la actualidad, ¿no? Es decir, una central obrera que es la asociación o la juntucha de todos los que puedan juntarse para ir a marchar y manifestar, o mejor, la juntucha para reunir gente y conseguir pegas para ciertas personas o ciertos favores para ciertas personas. Pero eso no es solamente por lo que pasa actualmente, sino, reitero, cuando uno hace un análisis de economía política y en la economía política el rol de la COP históricamente, entonces ahí te das cuenta que lo que estamos viendo ahorita en la Central Obrera Boliviana es algo que tendría que haber ocurrido, es decir, es consecuencia de todo eso, ¿no? De la falta de análisis que se ha realizado en la historia. Claro, querido Octavio, pero a ver, esto es más que todo el ver el origen de la COP, ¿no? Eso ya lo mencionaba Marcela, que es el fin para lo que se fundó, cómo se fundó y toda la gran historia viene después. ¿Se fundó con algo bueno? Sí, eso no hay que negarlo. ¿Acondicionado para el momento? También. Y ya vemos el resultado ahora, pero que lo vamos a analizar más adelante, porque hay mucho para desglosar. Y tú bien lo decías, ¿no? Con pinzas, porque hay que ver para qué se hizo y en qué está. Y eso sí es lamentable. Yo soy crítico de la COP en el origen mismo, inclusive, ¿no? Es decir, y miren que yo soy un acérrimo defensor del nacionalismo revolucionario, pero creo que en el origen se cometieron los errores con la Central Obrera Boliviana. Después, la Central Obrera encontró un camino ya por los años, finales de los años 60, cuando Barrientos está en el gobierno. Es más, pasadito, cuando Barrientos está, ahí ya empieza a encontrar la Central Obrera Boliviana un sentido. Y ahí me parece ya coherente. El 69, cuando está Obando Candia y lo derrota el general Miranda para luego dejar el gobierno en el JJ Torres, ahí la Central Obrera tenía el momento. Ahí creo que era el momento más importante de la COP. Pero sí, yéndome atrás de nuevo, soy crítico con la creación de la COP como consecuencia del nacionalismo, como consecuencia, perdón, de la revolución del 52. Creo que ahí está el primer error. Pero no estoy negando que haya sido buena su creación, pero creo que hay unos errores dentro de categorías teóricas al paso de categorías prácticas que se han fallado. Está increíble. Luego hablamos sobre eso. Sotis. Sinceramente, quisiera que abordes ese tema porque me interesa mucho. Yo discrepo en esa partecita. Perdón, sí. Mónica, por favor. Marcela está dirigiendo el programa hoy día, así que... Sí, así que... Gracias, Marce, porque me ha dado la oportunidad de hablar. Y justamente en el tema que habla Octavio, en realidad, yo creo que lo mejor que le ha pasado al 52 dentro de lo que fue la Revolución Nacional fue la creación de la COP. Porque más allá de que haya habido la reforma agraria y la nacionalización de las minas y el voto universal, que todo eso tenía un tinte político extremo para mi punto de vista crítico, creo que la creación y la conformación de la Central Obrera Boliviana ha sido de lo mejor que ha pasado el 52 para nuestro país. Y si nos vamos un poquito antes, nos vamos a ¿cuál es la base importante de la conformación de la COP, de la Central Obrera Boliviana? Es la creación de los sindicatos. Estas organizaciones sociales que se han creado ya desde la Guerra del Chaco, cuando nosotros vamos a la Guerra del Chaco y volvemos con una visión de país diferente, porque ahí fueron a luchar de todo el país, y eso es algo de la historia muy importante, que desde ahí vamos a venir a construir este nuevo país y esa nueva conformación, no de las organizaciones sociales como ahora las estamos viendo tan desvirtuadas y tan maltratadas, pero sí, por ejemplo, con la creación de los sindicatos agrarios. Y los sindicatos agrarios y los sindicatos mineros han sido los que les han dado la oportunidad a los gobiernos que estaban de turno, como el MNR, para que puedan impulsar lo que nosotros creíamos un ideal, un proyecto de país nuevo, ¿no? En el que se habían nacionalizado nuestros recursos naturales y, como dices, Octavio, en realidad la base de cualquier estado es la economía del país, y nosotros estábamos viviendo en realidad una crisis de la minería cuando ocurrió lo de la revolución del 52. Y quienes tuvieron un peso fuerte ahí fueron los sindicatos agrarios, también los campesinos. Entonces, se agarraron de eso los partidos políticos también para llegar al poder, ¿no? Y ahí, detractando un poco, Juan Lechino Oquendo dijo, bueno, yo voy a seguir con mi convicción
de representar al sector al que pertenezco, que eso es el ideal de una organización social. Si yo soy maestra, yo tendría que estar organizada o representada por alguien de mi sector, ¿no? Y hemos desvirtuado esa representación de sectores, que no es mala, sino que más bien hace que ese grupo esté fortalecido, pero a la hora de exigir demandas, claro, a la hora de exigir demandas nacionales, nosotros también podamos apoyarlos desde nuestro sector. Y creo que es importante en realidad ver también eso, como bien comentaba y lo hizo Marce desde un principio, la historia de dónde ha comenzado a nacer la Central Obrera Boliviana, y para mí un punto importante que de ahí ha pasado esta crisis que estamos viviendo, es que se han agarrado de los sindicatos para poder desvirtuar la Central Obrera. Luego ya es la estocada final lo que está pasando con la Central Obrera Boliviana, porque se han ido desmantelando los liderazgos y el sentido por el que fueron creados los sindicatos en un inicio. Muy bien. Después de la pausa hablaremos sobre cuestiones políticas y económicas relacionadas con la Central Obrera Boliviana. Volvemos. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Ahora me voy y en mi pecho nace un grito. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Volvemos, amigos, con más de tu programa Blanco Negro, Negro Blanco. Y seguimos hablando con los panelistas respecto a la Central Obrera Boliviana, un tema muy interesante sobre los inicios, los objetivos, cuáles fueron las razones por la cual fue creada. Y en este espacio vamos a continuar hablando sobre las cuestiones políticas y económicas que nos van a ayudar a comprender aún más sobre la creación y la función de la COP en el país. Octavio señalaba que no se puede comprender a la COP o la creación de la COP sin entender, sin comprender la revolución del 52. Octavio. Sí, a ver, voy a hacer un relato más o menos breve, a modo de entre relato, y voy a ir criticando, ¿ya? Porque la historia oficial es una y nuestras percepciones siempre pueden ser distintas. Bueno, no entendemos lo que decía Marcelita, no entendemos la Central Obrera Boliviana sin la Revolución Nacional, no entendemos la Revolución Nacional del 52 sin la Guerra del Chaco entre 1932 y 1935. Y no entendemos la Guerra del Chaco, bueno, vamos a llegar hasta el inicio de la humanidad, pero bueno, no entendemos la Revolución del Chaco sin conflictos económicos entre la Standard Oil y la GAF, ¿no? Entonces, y la GALF, perdón. Entonces, bueno, volvemos a un origen dentro de la economía política, que el asunto es económico. Voy a hacer un relato rápido. La zona del Chaco tenía petróleo. Bolivia y Paraguay tenían sus socios. Para unos la Standard Oil y para los otros, perdón, la GALF. Entonces, estamos viendo dos empresas que necesitaban de ese petróleo y tenían que hacerse del petróleo que teníamos. Bueno, sin duda, aquí hay que felicitar a estas grandes empresas. Han respetado la soberanía de los países y les han hecho pelear entre países, ¿no? Para que ellos puedan explotar el petróleo. Así que, bueno, ahí tienen un punto bueno de estos, ¿no? Y lo paradójico, perdón, Octavio, sí, de esta historia es que para el lado de Paraguay no existen yacimientos petrolíferos. No, porque en el norte, cuando hicieron, no me acuerdo ahorita el libro, pero bien que tocas el punto, Moni. En el norte del Paraguay, cuando hicieron los estudios,
Entonces vieron que habían reservas. Entonces la empresa firma con Paraguay, pero luego se dan cuenta que en el estudio que hicieron no había sido territorio paraguayo, sino era territorio boliviano, ¿no? Entonces, no me está viniendo el texto, pero gracias, Moni, y sirve para toda la gente que nos está viendo. Bueno, entonces aquí viene, de acuerdo al libro Carlos Montenegro, en Nacionalismo y Coloniaje, un gran punto de inflexión sobre este sentimiento de bolivianidad, que es el tema de fondo de Carlos Montenegro, desde la colonia, ¿no? Y esta palabra es clave, bolivianidad, es decir, que en la guerra del Chaco se dan cuenta los bolivianos que no habían sido todos iguales, sino que todos habían sido distintos. Entonces ahí es donde comienza esta lucha por la bolivianidad, es decir, en el reconocimiento de que Bolivia es variada, es diversa y que todos formamos parte de Bolivia. El 80% estaba en el occidente y el 20% vivía en el oriente, ¿no? En cuanto a población y a distribución demográfica. Entonces te encuentras con un 20% que estaban por allá. Bueno, entonces a partir de la guerra del Chaco van a comenzar una generación que yo personalmente creo que es la mejor generación política que hemos tenido en el país, porque era una generación que ha tenido lo que hablábamos la anterior semana, capacidad de mirar los signos de los tiempos. Entonces se dan cuenta que tenían que construir Bolivia. Y acá están Cuadros Quiroga, Augusto Céspedes, Carlos Montenegro, me encanta Walter Guevara, es mi favorito en toda la historia del país, Víctor Paz y Hernán Siles, ¿no? No lo meto aquí a Juan Lechín, porque Juan Lechín, mientras tanto, estaba jugando fútbol en el Stronger y después se va a incorporar a todo eso, ¿no? Me acordé ahorita de un libro, Villarruel. y bueno, ¿no? Y los de Radepa, ¿no? Es decir, esta corriente militar que se forma también en la guerra del Chaco, que van a impulsar el pongueaje, que casualmente en el gobierno de Villarruel es cuando se va a eliminar el pongueaje. Es decir, hay una linda generación. A mí me encanta esta generación, entre luces y sombras, porque han sabido mirar el país y han proyectado el país hacia algo. Bueno, pues entonces, no puedes, y tal vez es un término sociológico un tanto peligroso de utilizar, pero no puedes unir o no puedes crear la bolivianidad si no tienes un enemigo. Entonces, el enemigo es el que te crea la fortaleza y la unidad. ¿Cuál era el enemigo? La oligarquía, ¿no? Los varones. Entonces, y la oligarquía, volvemos a un tema económico, y bien lo indica Misa. Son los de la corriente que eran del petróleo y pasan a ser a la de otra riqueza. Dense cuenta que seguimos en una economía extractivista y pasamos a otra, al estaño, ¿no? Entonces, bueno, pues al final todo esto va a confluir y hay que agradecer también enormemente a Hernando Siles Reyes, papá de Hernán Siles y de Adolfo Siles, y de Yapita al joven militar Germán Busch. Entonces ellos van a ser los grandes impulsores, es decir, los grandes materializadores de este sentimiento o del debate de la bolivianidad, que todos los que les he mencionado han planteado en teoría. Bueno, pues Hernando Siles primero, Germán Busch, todos estos van a hacer en la práctica, Gualberto Villarruel, etc. Bueno, llegamos a la Revolución Nacional, entonces ya estamos buscando, o ya se está buscando este cambio de paradigma, es decir, un cambio de estructura en el Estado boliviano, ¿no? Sin olvidar que la lucha fuerte de la Revolución Nacional, si bien el 9, el 10, el 11 de abril son las grandes fechas, yo creo que la lucha dura ha sido la guerra civil de 1951, cuando estaba el general Vallivian a la cabeza del gobierno nacional, y es cuando toda la gente lo derroca, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a lo que quería llegar. Bueno, entonces, entendemos que el 32 se forma el sentimiento de bolivianidad. Bueno, no se forma el sentimiento, sino que despiertas el sentimiento de bolivianidad. En la guerra del Chaco, perdón. Despiertas ahí el sentimiento de bolivianidad. En 1952 materializas el sentimiento de bolivianidad porque dice el gobierno no va a ser de los oligarcas ni de estos grandes detentadores, terratenientes, ¿no? De estos grandes detentadores, sino que ahora el poder va a ser para el pueblo. Entonces, en teoría, estás haciendo algo que en su momento la comunidad internacional criticó a Bolivia,
Nos estamos yendo ahora a 1917, cuando la revolución rusa, entonces a partir del Soviet, es que se estaba construyendo un estado de abajo para arriba. Entonces muchos estados pensaron que en Bolivia se estaba haciendo precisamente eso, ¿no? Es decir, que se estaba yendo hacia una corriente socialista, ¿no? Ahora la historia nos va a mostrar que ese soviet ruso se intentó con la Asamblea Popular en Bolivia para el 71, pero bueno, eso es otro asunto. Perdonen que me dispare, mi mente que se me va por la estratosfera y un poquito más. Bueno, entonces el 52 básicamente cambia la estructura del Estado. Y ya decía Marcelita, hay una triada importante en la revolución del 52. Nacionalización de las minas, eso refuerza la tesis de que se estaba cambiando todo, ¿no? Es decir, que todo el poder volvía para el pueblo. Voto universal, refuerza la tesis y la propuesta de que esta bolivianidad se estaba materializando porque el derecho, todo iba para el pueblo. Y la tercera es la revolución industrial, como decía Marcelita igual, es otra de las, se maneja esta tríada porque son las tres pruebas fehacientes. Aquí se excluye un poquito lo de la reforma educativa, que va a ser recién... ¿Y la reforma agraria? La reforma agraria, nacionalización de las minas y voto universal. Son las muestras más claras de que el poder estaba cambiando y se estaba enviando al pueblo. Entonces, aquí yo encuentro el error del nacimiento, de la Central Obrera Boliviana. ¿Por qué? Porque no era necesario crear una Central Obrera Boliviana. La Central Obrera Boliviana es parte, dentro de la economía política, de una estructura capitalista. Es decir, en el sistema económico capitalista existen dos clases sociales determinadas por la distribución del trabajo y de la producción, el capitalista y el obrero. Es decir, la central, y si nacionalizas todo y todo es para el pueblo, significa que el obrero ya tiene, pues, o sea, ya no vas a ver esa lucha contra el capitalista maldito, desgraciado, tirano, y todo. ¿Por qué? Aquí hay otra categoría igual dentro de la economía política. La producción mercantil simple y la producción mercantil capitalista. La producción mercantil simple es aquella en la que una misma persona es dueño de los factores de producción: capital, tierra y trabajo. Y en la producción mercantil capitalista, uno es el dueño del capital y de la tierra es parte del capital, digamos, y otro es el dueño del trabajo. Es decir, en una producción mercantil capitalista, sí se aceptaría que exista o se pueda crear una central obrera que defienda los derechos de los obreros, porque están, digamos, en una situación de lucha contra el capitalista. Pero en la revolución del 52 no hay. O sea, yo creo que sí hay, Octavio. Derrotas al capitalista. Es más, y se comete un error grosero en la revolución del 52, porque el agro que había latifundio conviertes en minifundio. Entonces, una de las tareas incompletas igual de la Revolución Nacional. Sí. Después, cuando hablas en economía política el tema obrero, no entran los campesinos, porque el campesino forma parte de la producción mercantil simple, porque el campesino es dueño de la tierra, es dueño de su capital y es dueño de su trabajo. Entonces, tampoco encaja dentro de las categorías teóricas. Entonces, yo por eso digo que ha sido un error haber creado ahí la Central Obrera Boliviana. Pero, por eso les digo, recién para el pasado los 60, recién tiene sentido la Central Obrera Boliviana, porque ya aparecen los capitalistas. Es decir, el gobierno de la Revolución Nacional, si bien nacionaliza muchas cosas, pero luego empieza a privatizar, es decir, empieza a dejar en manos de privados, que no es malo, ciertas producciones para que el aparato estatal funcione. Y además porque tenía que contentarse con otros países para que no digan que Bolivia era socialista. Entonces, mi mirada es que la Central Obrera Boliviana al inicio no tenía sentido de ser, no tenía sentido de ser dentro de la economía, pero
¿qué haces con ellos? Necesitas de su fervor y todo, que se sientan que realmente han ganado. Entonces, creas la Central Obrera Boliviana por un sentimiento político. Entonces, para mí, mirando, por eso el tema es bolivianidad, mirando Guerra del Chaco, descubres el sentimiento de bolivianidad, Revolución Nacional, materializas el sentimiento de bolivianidad, entonces, y desde ahí hasta el momento que inician toda la etapa de las dictaduras desde el 64, hay como una central obrera que le dan más bien una posición muy política, porque le hacen cogobernar con el MNR, es más, ponen cogobierno, pero en realidad estaba a los pies y sumidos, es más, todos los de la COB eran MNRistas, porque si no, como el MNR ganaba con el 97% de las votaciones, entonces pierde su rol de obrero, o sea, y asume un rol netamente político, deja su rol gremial y se asume en el campo político. Es más, su máximo líder tenía doble función, era hombre de Estado, porque era el presidente del Congreso, Juan Lechín Oquendo, ¿no? Vicepresidente de la República, pero también era el secretario general de la Central Obrera. Es como lo que le criticábamos a Evo Morales, ¿no? Es presidente del Ejecutivo, pero también es presidente de las 7 federaciones de manzanilleros del mundo, ¿no? Ya. Entonces, hay un choque en funciones, y va a ser después, cuando Juan Lechín Oquendo y la COP se separan del gobierno, recién la COP empieza a asumir sus roles de central obrera. Si no, ojo, dígame, entre el 52 al 64, ¿qué grandes logros ha tenido la central obrera? No, la gran lucha de la central obrera está a partir del 64, cuando empieza el sistema capitalista, entonces de nuevo te genera la condición donde hay capitalista y hay obrero. Entonces los obreros empiezan a tener el protagonismo, empiezan a leer mejor la situación, y ahí es donde van a defender realmente los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, más o menos por ahí mi reflexión hasta aquí, digamos, ¿no? Luego ya hablaremos de la Asamblea Popular y todo eso. Claro, pero es que sabemos, a lo que decías, ¿no? Nace con una función, quizás, como se dice en Cacho, no nació muerto, ¿no? O sea, porque nació en una situación donde teóricamente no debería existir capitalistas, teóricamente. Porque para eso se luchó, para eso se ganó, para eso es que hubo tanta sangre. Sí, pero la misma aplicación de la Revolución Nacional, que creo que deberíamos tocarlo en otro tema, fue mal aplicada, al igual que todas las normas que se aplican en nuestro país, porque obviamente viene al calor de la fuerza política y de la presión social, ¿no? Se dan cuenta de, queremos eso, sí, a ver, ¿qué queremos? Constituyente, ¿qué se aplica la constituyente? Se aplica la constituyente. Queremos elecciones, se aplica la elección. No, queremos más antes. O sea, siempre ha sido lo mismo. Entonces, creo que la aplicación en la forma en que se hizo la revolución ocasionó todos estos efectos dominosos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque tiene un origen. Entonces, hay algo, como tú decías y venías recordando, y yo también venía recordando y decía, claro, pues, o sea, tiene mucha razón nuestro querido historiador, cuentacuentos, Octavio, quien nos está diciendo toda esta historia que arrastra a nuestro país. Querramos o no, el mundo te da toda la locomotora mundial, te obliga a que tu situación también se acomode. Y esto fue el resultado de eso, ¿no? Entonces, yo me ponía a pensar y decía, hubo una revolución nacional en la cual era la tierra de cada trabaja, en favor de los trabajadores, los agrarios, pero lo lanzaron así que hasta ahorita no hay resultado. Ese resultado no se ve. Entonces podemos hacer un análisis de la revolución agraria, que también viene con una piedra ahí en el camino que hasta ahorita no la podemos sacar. Pero hablando en sí de la COP, tenías mucha razón, porque siempre ha nacido de la mano de la política. Siempre ha estado ahí, o sea, no es algo que se separa de la situación. Y tú bien lo decías con la figura de Juan Lechín Oquendo, que, mire, se me pasó ese detalle de que sí, o sea, era vicepresidente y era también de la COP, y decía, claro, hay siempre un matrimonio con peleas entre la COP y el Estado, que fue realmente disimulado desde el 64 para adelante, porque no eran de la misma línea. Y ahí comenzaron también después los golpes de Estado, los gobiernos militares, entonces tenía su razón de ser.
Y eso es lo que tenemos que volver a pensar desde el origen. Te decía el origen porque fue para lo que se creó, no cómo se creó, ni todas los pormenores que tuvo, sino para qué. Que esto es para la defensa de los trabajadores, los derechos, los beneficios, que eso es lo que tiene que aplicarse ahora a este año 2020, porque querramos o no, la historia cierra ciclos y se abre nuevos y volvemos a empezar, y no es posible que volvamos a cometer los mismos errores, siendo que tenemos la posibilidad de resetear y decir, momento, ya me acuerdo que en el 52 hicimos este error, no lo volvamos a hacer, los podemos corregir aquí, y creo que esa es la oportunidad que tenemos ahora. Y me encantó, o sea, me encantó mucho tu rememoranza, querido Octavio, porque nos ayuda mucho a ponernos en contexto y poner imagen, ¿no? Porque eso da la pauta a entender cómo nació, cómo siguió y cómo está ahora. Muy bien, Octavio y Adolfo. Gracias, Octavio, por darnos la parte de contextualizar, ¿no? La parte política, económica, que nos da a entender algunos aspectos que posiblemente se nos van. Volviendo de la pausa, vamos a continuar hablando ahora sobre el rol que tiene la COP en estos tiempos. Volvemos. No volverán a sangrar las calles del campamento, ni se escucharán lamentos en las noches de San Juan. Y si nos quitan el pan a fuerza de dictaduras, nuestra lucha será dura por pan y por libertad. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Continuamos con su programa Blanco Negro, Negro Blanco. Y seguimos hablando sobre la Central Obrera Boliviana y, como habíamos anticipado anteriormente, la Central Obrera Boliviana hoy. ¿Cómo vemos a la Central Obrera representando a varias instituciones, sindicatos, organizaciones, que de cierta forma han ido cambiando desde hace años, ¿no? Con diferentes reivindicaciones, diferentes necesidades, reclamos, pero ahora, ¿cómo ven ustedes a la Central Obrera Boliviana? Mónica, por favor. Presente, señorita. Aquí presente. En realidad, me has agarrado en algo interesante que estaba tratando de articular en mis ideas, pero creo que lo que estamos hablando, y tristemente, si lo vemos con la historia que nos ha contado Octavio, ha habido una burocracia estatal en la cual se ha utilizado a altos dirigentes de sindicatos y de la Central Obrera Boliviana para que estén a favor, si queremos, de un partido político en la toma de poder. Es decir, se han utilizado a los sindicatos dentro de lo que es la organización social para que se pueda tener a favor de un gobierno, específicamente en estos últimos 14 años con el gobierno del MAS. Una burocracia en la que se ha hecho un monopolio de la representación de los trabajadores, de los sindicatos, de los obreros, y no solamente de manera estructural, sino a través de la cabeza de los dirigentes. Entonces se ha desvirtuado, y nosotros sabemos que en nuestro país algo que sufrimos mucho, y creo que es en Latinoamérica principalmente, es el tema de corromperse. Se han vendido líderes sindicales por puestos o por posiciones políticas partidarias,
entre comillas, representando un sector, pero en el fondo solamente privilegiándose ellos. Y es muy duro porque esto ha sido permeado por la política y eso nos va a costar reestructurarnos nuevamente y levantar a nuestras organizaciones sociales, sindicales, para que se separe lo que es la política de lo que son los sindicatos y los movimientos dentro de una central obrera boliviana que ha sido tan manchada. Imagínense el año pasado, cuando todavía íbamos a ir a las elecciones de octubre, estaban firmando preacuerdos el gobierno en ese entonces y el partido que iba también a las reelecciones del MAS, con altos dirigentes de la Central Obrera Boliviana, puestos institucionales públicos como cancillerías, embajadas, a cambio de que su sector vote por ellos. Entonces, ¿qué credibilidad podemos tener de que nos van a representar nuestros sectores a través de los dirigentes de sindicatos y luego representantes en una central obrera boliviana? Es muy cuestionado ahora y lógicamente es lo que estamos viendo, una crisis dentro de la COP. Misa. Concuerdo con lo que dice Moniquita, que a mí me preguntaba, hubiera querido esta pregunta para que la analicemos quizá en otro programa, va a ser cómo fue este camino de tener un sindicalismo por el bien del pueblo, por el bien de los obreros, cómo se encaminó a ser un sindicalismo en pro de un partido. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron los fenómenos? O sea, fácilmente podría ser plata, ¿no? Pero ¿de cómo? ¿Por qué? ¿Y cuándo? ¿Desde cuándo se germinó este mal camino? Pero coincido totalmente con Moniquita, que realmente hemos visto una central obrera ya dependiente a un partido político por votos. No solo se ha visto, es que desgraciadamente antes, o sea, está mal, desde el punto de vista que lo pongas está mal, pero antes eran un poquito menos descarados. Con Evo Morales en el último gobierno, han sido increíblemente descarados en agarrar y decir, bueno, amigos de la COP, hoy yo les doy 20 tractores y la próxima semana nos vamos a marchar. O les doy embajadas y cancillerías y necesito votos. A los militares, los últimos 2 meses o el último mes del gobierno de Morales, les estaban ofreciendo ministerios, les estaban ofreciendo la gerencia de empresas del Estado. O sea, por Dios santo, y ahora están bien acostumbrados, porque muchos sectores sindicales del país están acostumbrados a vivir fácil, a vivir y agarrados todos gorditos, agarrando dinero fácil, porque tienen el control del que están ganando poco dinero y son los que más sienten la crisis. Ahora el dirigente de la COP, por lo menos debe ganar entre 22 a 25 mil bolivianos, no siente la crisis que sienten los trabajadores que están en las minas o que están en los sindicatos. Trabajadores de base, ¿no? No sienten. Sí. ¿Cómo? Los trabajadores de base, decía Mónica. Y Sí, por algo supuesto. interesante que Mónica señaló fue, señalaste una palabra como que la Central Obrera Boliviana monopoliza al resto de los sindicatos, lo En cual... realidad, Marce, creo que la figura que quiero que se vea es que hemos pasado, como venía diciéndolo Octavio, de una doble función que cumplía el Chino Kendo, que si bien era alguien que representaba legítimamente a su sector, pero creo que hasta por ética nosotros como seres humanos, si tenemos un cargo, debemos renunciar a ese para asumir otro y no asumir ambos cargos, porque tenemos una doble representación. Y ya cuando asumimos un cargo público, ya representamos a todo el sector, no solamente a mi sector. Entonces, hemos permitido que desde esa época haya una doble función, pero más ahora se ha permeado cuando un solo partido político como el MAS ha querido tener el monopolio de todas las instituciones, públicas, privadas, y en esto lo incluye la COP. Entonces ha habido una burocracia estatal en la que altos dirigentes políticos y sindicales, dirigentes, han vendido sus cabezas, si quieres, por un clientelismo de que tú me das esto a cambio de esto otro, ¿no? Y eso se maneja entre las cúpulas altas, entre los dirigentes.
y las bases que legítimamente los hemos elegido o los han elegido, obviamente van a creer en lo que su dirigente les dice, ¿no? Porque él vuelve a sus bases y les dice, hemos conseguido que nos den más ítems, que se hagan reformas en esto, pero en el fondo no son verdad. Y ese clientelismo es el que nos ha arruinado todo el tema de la separación esta entre lo que son los sindicatos y los partidos políticos, ¿no? Porque ya no representan ahí a su sindicato, están representando directamente a un partido político y cuánto daño le están haciendo así a los trabajadores. Se han acostumbrado a eso y se han acostumbrado a eso. Ahí se le suma una enfermedad más a lo que hablaba Mónica. Me hizo recuerdo de cómo se actúa ahora dentro de los sindicatos. Se convoca una marcha y obviamente debería ser algo definido por todas las bases, ¿no? Un acuerdo. Sin embargo, es una obligación, porque si no, ¿no? Viene la condicionante. Todavía fuera multa. Dentro de esto, se han visto a lo largo de estos meses por atrás que dirigentes o alguien de algún sindicato que no haya asistido a las marchas, le quemaban la casa, le hacían escapar a la gente, ¿no? Los correteaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es esta herencia masista que hemos recibido de hace 15 años, que así se han hecho. Como podemos ver a los dirigentes del transporte en La Paz, no sé, aquí en Santa Cruz no hemos visto todavía, pero hemos visto que a los que no acatan el paro les dan tunda, ¿no? Los agarran y les dan huasca, o sea, con goma, con chicote, creo que es la forma en que se ha venido aplicando el sindicalismo en nuestro país actualmente. Se ha perdido toda esa esencia de lucha, de llegar a tener un acuerdo con todas las bases, de decir, bueno, sí, vamos, ahora sí bloqueamos, ahora sí marchamos, ahora sí pedimos. Pero no, es como decía Mónica, la cabeza recibe plata y obliga a todas las bases, a pesar de todas sus condiciones como se encuentren, a marchar, a exigir, sin saber siquiera qué se está haciendo. Pero no somos tontos, compañeros, ¿no? Porque si se dan cuenta con la crisis que está pasando, se han desmarcado muchos dirigentes sindicales de la Central Obrera Boliviana, es decir, no están apoyando porque, lógicamente, tal vez ya sin tanta presión y tanto miedo de que haya este partido que ha monopolizado, y no solamente a los sindicatos, sino también a los órganos del Estado, teniendo el monopolio del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, increíble. Era como que estábamos todos hasta adormecidos con este totalitarismo que hemos vivido casi 14 años. Que ya los sindicatos, espero, y tengo una esperanza muy grande en ellos, que estén retomando ellos desde sus bases las fuerzas para desmarcarse y decir, no, lo que nos están pidiendo ahora es que hagamos un movimiento político para pedir elecciones cuando como sector no tengo seguridad laboral, no tengo seguridad en mi empleo, nos están despidiendo, están cerrando fábricas y nosotros estamos... ¿Dónde están? Sí. ¿Dónde están ahora? Y eso debemos preguntar, ¿dónde están ahora? Todos están despedidos, o sea, hay mucha gente que está despedida sin salario, sin sueldo. ¿Dónde están ahora? ¿Qué están haciendo? Además de bloquear y marchar. Por Dios santo. Yo creo que bueno, primero estoy de acuerdo con todos mis amigos y compañeros. A ver, yo creo que la actualidad de la Central Obrera tiene que ver con una frustración histórica y que va a marcar por los siglos de los siglos el sentimiento del obrerismo. Y eso es 1971, 1 de mayo, cuando el general JJ Torres, una J le estaba aumentando, Juan José Torres, que luego por el Plan Cóndor lo matan en Argentina, bueno, convoca a la Asamblea Popular. La Asamblea Popular era una especie de soviet, y era lo que debió ser el primer soviet en América, en la cual los obreros, la clase obrera, iba a conducir el país. Se iba a sentar las bases de un país. O sea, se dan cuenta, la gran lucha obrera por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, es a partir de sus lineamientos dirigir y conducir un país, se hizo realidad, 1 de mayo de 1971. Pero no ha durado nada, ¿no? La famosa Asamblea Popular, porque fue toda una chacota.
Primero porque para que sea realmente un soviet tenía que haber sido permanente, no lo fue. Tendrían que haber sido todos los delegados elegidos democráticamente, no lo fue. La dirigencia tenían que calificar como revocables, tampoco se hicieron nombrar irrevocables. Claro. Entonces se deformó. Luego el movimiento campesino se peleó con ellos. Y aquí tal vez igual podríamos dedicarle otro trabajo, otro programa a mirar el paralelismo, ¿no?, entre el obrerismo y el campesinado, porque la dictadura, o los militares, la dictadura del 64, los enemigos van a ser los obreros, porque los obreros están con el MNR, entonces se agarra a los campesinos, el pacto militar campesino, no nos olvidemos de René Barrientos Ortuño. Entonces, bueno, pues otro enemigo que va a tener esta soviet es un campesinado que ha estado saboreando el poder también con los militares. Entonces, yo creo que la central obrera en ese... y luego, a ver, estoy hablando de mayo, junio, julio, agosto, 3 meses y 20 días después, golpe de estado de Hugo Banzer, 21 de agosto de 1971, entonces ahí termina de liquidar todas las aspiraciones de los obreros. Entonces, yo creo que el movimiento obrero, esa es su frustración, ¿no? Es como cuando te enamoras de alguien, haces de todo para estar con ese alguien, y te dice, ya te acepto, te dice, ¿no? Y vos estás feliz de la vida, pero al día siguiente se va con tu amigo, ¿no? Y quedas dolido en el alma, ¿no? Ahora que es una experiencia propia eso. Analogías propias, no vale. Sí. Me lo han hecho muchas veces, ¿no? Es decir, me han roto el corazón muchas veces, así que entiendo el sentimiento de la central obrera boliviana, ¿no? Entonces, nosotros los románticos empedernidos, que hasta llevaban serenata, flores, regalos, tarjetas, y te dicen sí, pero al día siguiente dices, ¿sabes qué? Mejor no. Entonces, eso le ha pasado a la central obrera con un tema de fondo que es el poder. Sí, Marcelita. Perdón. Y debería existir, debería continuar el trabajo de la central obrera boliviana. ¿Qué debería ser? La central obrera boliviana tiene que dejar de existir. ¿Por qué? Antes de que me crucifiquen. Soy un obrero más, pero también soy un empresario. O sea, porque todos estamos jugando, jugamos en la cancha con doble papel. Somos obreros en un lado y somos capitalistas en otro lado. ¿Cómo aseguras que el obrero pueda realmente tener dignidad o se lo pueda dignificar? Solo con marcha y protestas y con un gobierno que te lanza puros decretos o con un Congreso que te lanza puras leyes. No, yo creo que estamos viviendo ya en tiempos en los que hay que dejar de estatizarlo todo. Bien decían mis compañeros, ¿de qué sirven que anden marchando, que han defendido a alguien, han ayudado a alguien? ¿De qué sirve que el gobierno lance decretos o el Congreso elabore leyes? ¿Están defendiendo realmente a alguien? ¿Están protegiendo a alguien? No. Es decir, esos instrumentos del pasado ya no son eficaces. Yo lo que creo es que tiene que sentarse a hacer lo que hizo Pedro Arrupe, mirar los signos de los tiempos y actuar en consecuencia. Acá el Estado no es el dueño de todo. Sí, señor. Y queda, o sea, es decir, le puedes dar todas las atribuciones, pero realmente es ineficaz el Estado. Y por otro lado tienes otro espacio que es el empresariado privado, que al final de cuentas sí genera empleos. O sea, ¿por qué por una lucha histórica vas a pelearte con estos? Y si hay muchos despidos es porque el Estado le ha puesto la soga al cuello a los privados, y los privados ya lo único que les queda es como ya no tienen con qué pagar, ya no tienen cómo sostener, ya no tienen cómo producir, bueno, van a despedir. No importa lo que digan las leyes, no importa cuánto marchen, los van a despedir. Entonces, yo creo que el Estado tiene que comenzar a achicarse más. Por favor. Y realmente hay que apoyar a un empresariado privado, pero ahora sí, aquí sí, ¿no? Aquí sí creo en los sindicatos. Sí creo en los sindicatos conscientes y en el empresariado consciente. Un empresario, ¿cómo haces que funcione tu empresa? Que tus obreros lo tengan todo, es decir, que su fuerza de trabajo esté solvente, esté solventada, tengan dignidad, cómodos, estén sanitos, estén bien alimentados. Entonces, la maquinita del empresario va a funcionar. Por ende, el trabajador se va a poner lo que siempre decimos, hay que ponerse la camiseta de la empresa. Se va a poner la camiseta de la empresa
y no te va a trabajar 8 horas, con mucho gusto, y nos ha pasado a muchos. Cuando estamos en un lugar que nos encanta, trabajamos hasta 24 horas, 7 días, 24/7, y lo hacemos. Sin embargo, yo creo que la Central Obrera por eso perjudica, porque ha nacido mal, ha nacido bajo el seno de un partido político, el MNR, y como que ha nacido bajo una sombra política, luego históricamente ha encontrado ciertas reivindicaciones por los modelos económicos, pero se dan cuenta que vuelve a ir nuevamente a otro partido político, ha sido al MAS. Si los demócratas hubiesen hecho un gran trabajo en estos meses en el gobierno, les apuesto que los de la Central Obrera estarían bajo las faldas de los demócratas. Y si el 2025 llega un gran Mesías a ser presidente, entonces van a estar debajo de las faldas de ese otro gran Mesías. En cambio, si logras separar lo político de lo técnico, siempre es algo que yo ando reclamando, entonces yo creo que podrías asegurar mejores condiciones para los trabajadores y también para el empresariado. Entonces, tienes pues un matrimonio adecuado, ¿no? Bonito. Entonces, el obrero se va a declarar al empresario y él le va a aceptar y se van a amar, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que ahí funcionaría, porque mientras tanto, la Central Obrera solamente va a ser una fuerza que aglutina a muchas personas y que te sirve para marchar, para parar ciudades, para destrozar inmuebles, para quemar, porque no consigue, su lucha histórica... Sí, no consigue, eso es lo peor, no consigue, o si consigue, consigue una ley, pero estamos viendo que el derecho se ha hecho ineficaz. Es más, hay que repensar el derecho, hay que volver a filosofar el derecho para sacar realmente nuevas leyes, nuevo ordenamiento jurídico que se adecue realmente pues a la vivencia actual y para alcanzar los tan anhelados derechos de los obreros y también de los empresariados. Todos somos humanos. Así que, bueno, pues hay que pensar en todos. Así que se muera la Central Obrera. Le podemos poner guirnaldas, todo lo que quieran, hacerle un monumento a la Central Obrera, pero ya no tiene razón de ser. Así como el Estado tampoco tiene razón de ser tan poderoso, así como algunos empresarios tampoco tienen que ser tan chupasangres y desgraciados, ¿no? Entonces, ¿cómo generas todo ese ámbito? Yo creo que de a poquito hay que ir poniendo límites a todos. Ojo, mira, 3 actores les he pasado, ¿no? A los 3 actores para el caso del tema del obrerismo, ¿no? Eso. Muy interesante el análisis. Gracias, profesora. Bien, vamos a dar nuestros blancos negros. Vamos a iniciar por Misa, por favor. Bueno, después de haber escuchado a Otis, mira que yo estaba planteando en que no desaparezca la COP, pero realmente estamos en otros tiempos. Estamos en un momento en el cual, como hemos hablado en los anteriores programas, es para poder cambiar de raíz la educación, poder cambiar y mejorar la salud, poder cambiar y revolucionar este país, porque estamos en época de crisis, y crisis significa oportunidad también. Entonces, me uno también a la idea de mi estimado Otis a desaparecer o repensar la Central Obrera boliviana. De tal manera le doy un negro, porque ahorita no sirven para ni un comino, para decirlo en palabras blancas, no sirven para nada, no están haciendo nada. Y me voy a eso, ¿no? Al final hay mucha gente que está perdiendo trabajos y donde deberían estar no están. Y ahora se nota el tiro, obviamente, y ni siquiera son todos, son solo la cúpula y la dirigencia de la COP que está metida con el MAS, y porque hay plata de por medio, hay preacuerdos de por medio y hay muchas cosas más que no sabemos. Así que le doy un negro a la COP y desgraciadamente eso es lo que tenemos en el país. Adolfo. Gracias, profe. Nada, a ver, como decíamos, ¿no? Es momento de la pandemia, nos está obligando a reorganizarnos, a reprogramarnos, a readecuar las situaciones a la actualidad nacional y mundial, ¿por qué no decirlo? Y creo que como hablaba Otis, y yo también compartí y les dije, ¿no? Que debería replantearse la situación de la COP actualmente. Creo que una de las funciones es también que deje de existir, y ese es el negro que yo le doy, porque ha ilusionado a los trabajadores. Creo que los trabajadores sueñan con esa COP luchadora de los tiempos
de los 60, 70, que tenían su razón de ser y que defendió muchas veces quizás los derechos de los trabajadores, pero como sabemos y la actualidad nos lo muestra, la norma no los acompaña. No los acompaña, seguimos todavía con una legislación laboral que viene desde hace y que no se acomoda a la situación actual, que no ve las realidades de una clase trabajadora que aglutina a todos. O sea, no es cuestión solamente de decir los obreros, ¿no? Todos, entran profesionales, entran técnicos, entran todos. Y que no se acomoda a la situación. Entonces, creo que esto tiene que ser una llamada de atención. La clausura del año escolar también es una llamada de atención porque es resultado de las malas gestiones de estas situaciones. Entonces, es momento de cambiar, es momento de adecuarnos y es momento de dejar estructuras arcaicas que más que ayudar están provocando que retrocedamos. Y entonces es bueno replantearse, reorganizarse e ir para adelante, porque ya lo dijimos en anteriores programas, reducción del aparato estatal, disminución del gasto público inmenso, empezando de las propagandas políticas de nuestros gobernantes. Uno solo saca la ficha y entra el otro, ¿no? Y más que todo, bajar impuestos para poder fomentar el crecimiento de las empresas privadas, porque los empresarios privados dan trabajo, así sencillo. Así que negro para ellos y blanco, obviamente, para esa clase obrera ilusionada que yo sé va a seguir jalando este país, ya sea con los dirigentes, ya sea con los propietarios, va a seguir ahí y este país no se cansa, no se muere, señores. Octavio. Sara. Blanco, negro. Sí, pero Sara. Es que podría darle blanco, pero también negro. Bueno, lo primero que las personas que están viendo este programa se animen a buscar entre los muchos programas que hemos realizado, uno que a mí me parece que hemos tenido el de un gran nivel, que es el de COVID y el trabajo o algo así, cuando analizamos en plena pandemia el tema laboral del país. Yo creo que vale volver a ver ese programa con toda la humildad. Digo que hemos sido extraordinarios en ese programa, extraordinarios, capísimos. Nos daban el gobierno en ese momento y realmente qué capos que somos, ¿no? Bueno, quiero darle el blanco a la lucha histórica de la Central Obrera Boliviana, no por cómo han materializado las cosas, sino porque han sabido mantener en efervescencia el sentimiento de bolivianidad, el espíritu de bolivianidad. Yo creo que escuchabas a la COP y la COP, ¿no? Yo he tenido choques con la COP desde que he visto que la O es el Che Guevara, ¿no? Entonces, bueno, a mí me choca ya eso, pero ¿no? Es C, Che Guevara, B, ¿no? Ya, bueno. Pero quiero darle el blanco a la lucha histórica de la COP, que para mí lo más importante es mantener el sentimiento de bolivianidad, y me quedo con lo que Adolfo dijo hace muchísimos programas atrás, que la única manera de reconducir el país es cuando nos sentemos realmente y podamos diseñar un proyecto de país a largo plazo, ¿no? Es decir, una visión, una misión bien clara como Estado. Entonces, mi más grande esperanza es que este sentimiento de bolivianidad que siempre la ha manejado la Central Obrera, más allá de sus miopías políticas y sus choques contra cualquiera, podamos agarrar ese sentimiento de tiempos mejores, de dignidad, de derechos, de lucha, y nos sentemos, o sea, sentémonos a repensar el país. Se puede, no porque estemos muertos, ya no vamos a poder revivir. Aquí sí se puede revivir, podemos repensar el país, podemos reconstruir el país, pero creo que también hay que alentar a los que sí puedan ayudar a repensar el país. Desde ya a los politiqueros yo los sacaría a la cancha para que no piensen en el país, porque imagínense una constituyente con la calidad de gente que hemos tenido en ese entonces, de la del 2006, o repensar desde la constitución política del Estado modificaciones con el pésimo y lamentable Congreso que tenemos actualmente. Entonces va a ser un esfuerzo innecesario.
Entonces, pero bueno, tengo la esperanza de que este espíritu de la Central Obrera se traduzca a cada una de las personas que no somos diputados, no somos senadores, no somos asambleístas, pero creo que podemos ir haciendo crecer el sentimiento de bolivianidad desde el lugar en el que estamos. O sea, la primera tarita que aprendamos a leer, no es difícil. Me encantaría que la gente lea, ahora que tenemos el celular, el internet, estamos a un clic de todo. Y gracias a Dios hay libros, pero bellísimos. Yo sé que nos cansa a medianoche o cuando nos levantamos para leer, pero se puede hacer el esfuerzo, es decir, está ahí. Entonces se va a construir esa conciencia nacional de la que hablaba Zabaleta Mercado, desde el crecimiento del sentimiento de bolivianidad, que si pensamos más grande debería ser un sentimiento de humanidad, porque la dignidad tendría que ser para todos. Así que ruego, porque reitero, el espíritu de la Central Obrera Boliviana en cuanto a la bolivianidad y pensar en tiempos mejores y todo mejor para las personas, se pueda materializar, pero de manera pues real, efectiva y objetiva. ¿Qué sería, profesora? Mónica. Gracias, Marce. Bueno, voy a sintetizar un poco dándole mi blanco a los sindicatos mineros y un negro a los partidos políticos. Un blanco a los sindicatos mineros porque gracias a sus luchas hemos conocido lo que es tener convicción por lo que realmente están luchando, y lo hemos visto consecuentemente hasta los días actuales, ¿no? En la lucha que ellos han tenido, a pesar que han sido los más vapullados, los que han sido más maltratados en sus demandas, pero, por ejemplo, los mineros potosinos han sido muy consecuentes con sus luchas, y aún así, a pesar de que defienden una parte de un sector importante como es su sector laboral minero, defienden fervientemente también a Potosí como su departamento, ¿no? En sus luchas reivindicatorias, que hasta ahora siguen construyéndolas. Y este es un gran ejemplo de que, si bien las cabezas se han dejado influenciar por partidos políticos, las bases mineras han sido consecuentes y han sido libres de los partidos políticos hasta el día de hoy. Creo que, bueno, esa es mi opinión en realidad, de un conocimiento regular que tengo sobre los mineros. Y el negro absoluto es a los partidos políticos y principalmente al MAS, porque ha influido negativamente, corrompiendo a los dirigentes sindicales, ¿no? Entonces, de todas formas, esto da la idea de que tenemos, como decían mis compañeros, todas las que han dicho, reconstruir, reconducir, rearticularnos como población, en la cual prácticamente el Estado ya no nos da nada. O sea, lo mínimo que le hemos pedido es salud, educación y trabajo, y en esta época de pandemia hemos visto que ha sido lo último que nos está dando, y es lo esencial para que vivamos en un Estado. Entonces, actualmente el Estado para nosotros no existe, y toca a nosotros realmente rearticularnos, reconstruirnos desde la sociedad, legitimándonos nosotros con nuestra representación, con un enfoque que le podamos dar desde la visión humana, como decía Octavio, y no necesitamos de grandes líderes sindicales, no necesitamos de grandes líderes dentro de la Central Obrera Boliviana para que nos representen, ¿no? Basta con que tengamos la convicción de que queremos un país mejor y nosotros generemos el cambio. Muy bien. Yo voy a darle un negro a la Central Obrera Boliviana por haber tergiversado de cierta forma sus roles y no trabajar en consecuencia defendiendo a las personas a quienes supuestamente representan. Y hemos visto que no representan al campesino, no representan a los mineros, a los profesores, sino que solamente que son las cabezas quienes salen beneficiadas por intereses políticos, por personas que ni siquiera están en el país, pero que a la primera les envían, ellos obedecen como si no tuviesen criterio, no conocieran la realidad que estamos pasando, enviar a unas marchas, enviar a bloquear en esta época. ¿Por qué? Por cosas tal vez insignificantes que no protegen a las personas en cuanto a sus derechos sobre todo a la vida,
¿no? Y sabemos que este tipo de concentraciones hace que las personas se enfermen y quién va a velar por ellos, ¿no? Creo que se ha tergiversado el rol de la COP y bueno, yo le doy un negro, espero que la gente, los dirigentes recapaciten y vuelvan a pensar en la gente a quienes representan, entre comillas. Bien, hemos concluido el programa. Agradecerles por seguirnos, por estar con nosotros. Mañana tenemos un nuevo programa muy interesante, por cierto. Esperemos contar con su presencia. Muchas gracias. Perdón, mañana.